Y ahí sí. Primero, por favor, necesito que me digan si se escuchan los que están en Zoom. Oiga, ¿no se sentó aquí? No tiene micrófono, güey. No, sí, no hay problema, pero... Sí, los que están en Zoom, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? No. Sí, profe, se escucha bien. ¿Sí? Ya. Gracias, Santiago. Ya, comencemos. La clase de hoy espero que sea un poquito más entretenida. Siempre en cambio de unidad yo trato de bajar un poquito la intensidad. Pase, pase. Oh, allá hay micrófono. Ah, ya. Ah, ya. Ya. Sí, están todos cambiados. Ya. Entonces, yo como les estaba diciendo, siempre en cambio de unidad trato de ser un poquito más flexible, no meterle tanto acelerador para que ustedes vayan estudiando. La cantidad de materia que vemos es relativamente alta, por lo tanto tienen que ir estudiando. ¿Vamos? En general les digo. Entonces, hasta ahora, la pregunta que todas las clases les hago, ¿en qué estamos? ¿En qué parte del curso estamos para que ustedes lo tengan clarito, qué hemos visto, qué no hemos visto, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera? ¿Quién se la juega? ¿Sí? Dígame. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Qué matamos la semana pasada? Uy, está bueno. Terminamos instrumentos de renta fija. Exacto. Terminamos de ejercitar instrumentos de renta fija. Lo que ustedes ahora tienen que tener muy clarito es lo siguiente. Háganse el siguiente mapeo mental. Si lo quieren anotar, mejor aún. Pero este es el mapeo mental. Para la prueba se van a evaluar 4 cosas. Tome, anote. 1. Matemática financiera. Matemática financiera va a ser, según mis cálculos, alrededor del 30% de la prueba. Por lo menos. 30, tiradito para 35. ¿Ya? Unidad 2. Instrumentos de renta fija. Anote, pues. No está anotando nada. Uno tiene. Anótale. Ah, ya. Ah, verdad. Ya. Ya. La unidad 2, instrumentos de renta fija, debería ser también un 30, un poquito menos. ¿Ya? 3. 3 acciones. Valorización de acciones que lo vamos a ver ahora, que debería ser no más allá de un 20 o 25. 25, pónganle. Y un 10%, 15% restante es una pequeña parte de una unidad, que es una mega unidad llamada evaluación de proyectos. ¿Ya? Y de eso, evaluación de proyectos, se va a evaluar solamente los criterios. De hecho, yo tengo una PPT que se llama criterios de evaluación de proyectos y el resto se llama evaluación de proyectos, flujos de caja. Solo los criterios. Eso para que ustedes estén ordenaditos en su estudio, eso es lo que van a hacer en la prueba. ¿Estamos claros? Los mismos temas van a entrar para el control de ejercicios. ¿Ya? Que es la semana anterior o la misma semana. No sé si es de lunes a miércoles de la misma semana o un par de días antes. Pero es por ahí, para que estén claros. ¿Por qué es tan importante el control de ejercicios? Porque estos son los temas, para la prueba y para el control de ejercicio. El control de ejercicio es, ¿cuánto es el control de ejercicio? ¿Como 20% del curso? No, 10. 10. Parece que 10 cada uno y la prueba vale como 30. Entonces, si usted estudia bien esto, va a tener el 40% bien. Así, saca un 5 en cada uno, bien, bien. ¿Estamos? Y en el trabajo que les va a ir bien. En general, los trabajos les va muy bien si lo hacen a conciencia. O sea, las únicas veces que les va mal es cuando lo hacen evidentemente muy penca. Pero en eso les debería ir bien. Yo trato de que lo disfruten, de que lo hagan bien, entretenido, que les guste, etcétera, etcétera. ¿Ya? De esas unidades, en el control de ejercicios, van a tener ejercicios duros. ¿De dónde pueden estudiar? Lo principal es que resuelvan el material de estudio completo. Material de estudio, que está en alternativa, en el mismo formato que la prueba y el control de ejercicio. Mismo formato. Mismo. Yo en clase, ojo, yo en clase resolví un ejercicio de pensiones del material de estudio.
¿Se acuerdan? Se la dejo. El control está, pero está una obra de arte. Oh, uno lo ve y dice, "Oh, no, es una cosa, un lujo de control. La prueba todavía no la hemos confeccionado, pero el control, no, usted lo va a ver, los números calzan perfecto, todo hace referencia, todo equilibrado, la cantidad de preguntas justas, no, extraordinario. El control, extraordinario. Ejercicios duros a la vena. ¿Cuál es la diferencia con la prueba? Que va a tener la prueba aprox 50% cuantitativo y 50% cualitativo. Lo cualitativo es gran parte de lo que yo les hablo en clase. Así se los digo. Se mezcla entre lo que yo les hablo en clase con los controles de lectura. Y ahí se hace un mix más o menos equilibrado para la prueba. ¿Estamos claros? En eso se confecciona el primer 50% del curso junto con la primera entrega del trabajo. ¿Cómo van con el trabajo? ¿Cómo van? Oiga, ¿cómo va con el trabajo? No ha hecho nada, no ha hecho nada. Dígame si la firme, la firme. No, nada, pero no, ni siquiera han elegido nada. Ni siquiera han leído las instrucciones. ¿Y usted? ¿Usted está trabajando con Ignacia? ¿Y tiene un buen grupo? No, no me diga, para no pelar con nombres. Pero es buen grupo, ¿no? Sí, ya. ¿Y tienen todos armados su grupo? ¿Ustedes tienen armado su grupo? ¿Y están avanzando? ¿Usted tiene armado su grupo? Sí, ve, se nota, ve, yo me acuerdo de usted, ve, se nota al tiro de la gente responsable. Dígame. Ah, ¿verdad? No, pues mañana. Sí, pues mañana en la tarde. Sí, ¿usted tiene su grupo? ¿Es con Ari? ¿Mm? ¿Y usted con quién es? Pero ¿cómo no? Bueno, ¿por qué se los digo? Es un trabajo para ir confeccionando durante todo el semestre. Muy poca gente ha pedido horario de consulta, muy poca. Muy poco han preguntado. Es un trabajo denso. Ah, ¿y cómo le fue con la iniciadora? ¿Qué? ¿Cómo no, pues? No, es que está full iniciadora, pero pregúntale, o pídanme a mí directamente si el trabajo es algo que les va a servir, lo pueden discutir. Eso es lo que yo quiero, que entre ustedes se junten a discutir el tema y vayan anotando sus conclusiones. Lo que sí les puedo dar al tiro, una pista, así, un spoiler, es que la primera parte es principalmente cualitativa. No es tanto de cálculo la entrega uno que tienen que hacer ahora pronto. O sea, pronto, en un mes, por ejemplo. Es mucho más cualitativo de análisis. Que usted diga, mira, la empresa y cómo llegó a esta situación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el directorio? ¿En qué están? Es de análisis, que se impregnen totalmente de la empresa que eligieron, que tienen dos opciones. Y una vez que eso lo tengan listo, se tienen que meter de lleno a la segunda parte, que es para eso van a necesitar materia que vamos a empezar a ver después de la prueba. ¿Estamos claros? 20% de los cursos se están jugando ahí. Ojo. Ya, oigan, ya, pues si ya después ven lo del trabajo, pues si ahora escúchenme. Ya, ves si me tratan grupín, oh, ya. Empecemos. Si yo les pregunto, listo con toda la parte introductoria, si yo les pregunto, valorización de acciones, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Los que están en Zoom. A ver, ¿a quién le puedo preguntar a los que están en Zoom? A ver, voy a acercar a la lista, ya que me pidió Gonzalo. A ver, Felipe. Felipe, ¿me está escuchando? Oiga, pues. ¿Eh? Ni siquiera me está escuchando. A ver, Mauricio. Ya, si no están pescando. Ya, bueno. Voy a seguir entonces con los que están acá presencial. Valorización de acciones. Si yo les digo valorizar acciones, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Lo primero, así está. ¿Qué son las acciones? Oiga, ¿qué es una acción de algo? Porcentaje de la Pero empresa. sí, que se pues, yo no Un sé. porcentaje de la empresa. Ya, por un decirlo así. porcentaje en empresa. ¿Qué más? Así, intuitivamente, ¿a qué da derecho una acción? Dígame. Es un derecho de propiedad sobre una empresa que da como derecho a parte de las ganancias. Exacto. En estricto rigor, uno es dueño de parte de una empresa. ¿Y qué es lo que genera la empresa? ¿Para qué está creada? Para generar dividendos. Por lo tanto, la forma en la cual uno puede ganar recursos, poder crecer, poder recibir dinero, es a través de los dividendos que va a pagar la acción. Eso es.
para que entendamos lo que estamos hablando. ¿Estamos claros? Y si yo le hiciera la siguiente pregunta, ¿cómo se valorizan los activos financieros? Ya esto es para que lo repitan así todos juntos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, pues? Ya, pero ponga su micro. ¡Ay, qué falla! Ya, pues, pero todavía no le sale, dígame. Trayendo a valor presente Los flujos. Ya, pues, ¿y esta cuestión cómo la valoriza? lo más complicado. Ya, pues, ve. Pero se da cuenta, por eso le hago la primera pregunta. ¿Cómo valorizaría esto, Ari? Dígame. Lo que entiendo hay dos formas de valorizar, que una sería el valor libro y otra es el valor de mercado, ¿no? Ya, ¿y cuál sería el valor del libro para usted? Como el valor como total de la empresa, como de los activos dividido en la cantidad de acciones que hay. O sea, en el fondo, el patrimonio contable dividido en número de acciones. Eso. Y la otra dice usted que es precio de mercado. Ya, eso en realidad no es como una forma de valorizarla, pero uno puede saber cuánto vale bursátilmente al menos. ¿Qué más? ¿Alguien que quiera opinar algo más? ¿Qué es lo que es, pues? Bueno, nosotros hoy día vamos a ver un par de ejemplos, les voy a explicar un par de casos de cómo funcionan las acciones en general en el mundo. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes tengan clarito. Las acciones, cómo se transan, quiénes las transan, por qué valorizarlo con el método tradicional, es decir, traer a valor presente los flujos futuros, no es tan preciso en este caso, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar como siempre con los objetivos. Primero, aquí nos vamos a centrar gran parte de la clase en comprender los distintos tipos de acciones que existen y sus principales características. Eso es lo primero. Porque después yo les voy a empezar a explicar, oye, ¿y estas acciones que tienen derecho a algo, cómo se llamarán? Y las acciones que tienen derecho a participar en cómo se distribuirán las utilidades serán más valiosas o no. Eso es lo que vamos a ver al principio. Luego el punto 2 y 3 es casi lo mismo. Aprender a valorizar distintas acciones y aprender a aplicar el concepto de crecimiento en estos instrumentos. Es decir, cómo valorizar técnicamente la acción. ¿A través de qué? Valor presente de los flujos futuros. Perfecto. Y el punto número 4 es relacionar eso que nosotros vamos a ver cuantificado, lo vamos a comparar, cáchense esta, con el costo de capital. ¿A qué nos podremos referir cuando yo les digo costo de capital? Ustedes todo lo que yo les digo tienen que saberlo. Por lo tanto, pregúntenme si algo no lo saben. ¿Qué es lo que es el costo de capital? ¿A qué huele? ¿A qué se parece? Dígame. ¿Puso su micrófono? Sí, está Ya, bien. dígame. ¿Cómo cuánto me costó? Ya, podría ser. De hecho, literalmente es cuánto cuesta que alguien ponga su dinero aquí. Eso es el costo de capital. Lo que pasa es que cuando uno dice costo de capital en total, se refiere, ¿cuánto cuesta que un tercero ponga su dinero acá? Lo que me exige el banco. Ese es un tercero. ¿Y cuánto cuesta que un accionista ponga su dinero acá? Lo que él me exige mínimo de rentabilidad. Entonces ahí vamos a tener dos puntos que comparar. ¿Cuánto es lo que me exige mínimo el accionista? ¿Y cuánto es lo que está rentando cada una de sus acciones? Eso es lo que vamos a comparar acá. Relacionar el costo de capital, que es lo mínimo que va a exigir, con la valoración de acciones. ¿Estamos claros? ¿Me va siguiendo? Ah, no. No. Mira. Ya, este caso me encanta explicarlo porque tiene mucha información, mucha materia. A lo mejor no sea tan atractivo como las otras historias que le he contado, como de la crisis subprime, o ¿qué se están riendo? Como la crisis subprime o como cuando nosotros analizamos el tema de las pensiones. Pero es igualmente valioso saberlo. Primera pregunta, ¿ustedes saben que algo pasó con la Polar hace un tiempo? ¿Saben que algo pasó? ¿Quién no sabe que pasó algo? No digo que me digan qué, sino que saben que algo pasó. ¿Sí? ¿Cachó que algo pasó? Sí, oiga, ¿cómo? Un par de unos añitos. Algunos ya éramos viejos ya. No, pero ¿sabe? ¿Usted sabía que algo había pasado en la Polar? ¿Usted sabía que algo así como que le suena que algo pasó? Hace mucho, pocos años ya, un calificativo que par de añitos, 10. Exacto, algo pasó. ¿Sabe lo que pasó, no? Como la última vez, no. No, pues no el año pasado, güey. ¿Qué pasó hace como 10 años con la Polar? ¿Qué habla?
Más o menos, ¿a qué le suena o no supo? Si no supo, no importa, si No me igual eran acuerdo. chicos. ¿Usted, Ari, supo qué pasó más o menos? Dígame. Hubo una sanción porque hubo repactaciones unilaterales de parte de la Polar con los clientes y la Corte falló y las acciones bajaron como de 2 lucas a 500 pesos, después como a 20 pesos. ¿Ya? ¿Usted algo iba a decir? Que, ¿Tiene...? ¿Cuál le puede si no me equivoco, hubo un problema con las cuentas por cobrar, que las Ya. estaban como repactando. Exacto. Eso es. Se parece mucho a lo que dice Ari. Ahora, esto es como... Le contaba la otra sección y se reía. Es como derribando mitos. Entonces, les voy a contar un poco, ya vimos los mitos, las realidades, lo que pasó en la crisis subprime, ¿se acuerdan que eso lo expliqué con el mayor detalle posible? Pueden ver el video o lo que quieran. Además, les expliqué cómo funciona esto de las pensiones para que ustedes se hagan su propio criterio. En realidad eso siempre se lo explico para que ustedes puedan tomar decisiones éticamente con información. Y acá les voy a explicar qué fue lo que pasó con la Polar. Ya, empecemos. Un poquito de historia que me encanta contarles para que vayan interiorizando. Miren lo que pasó. Habían unos ejecutivos en la Polar que se juntaron y lo primero que empezó a cachar el gerente de esa época, que, para qué decir nombres, empezó a cachar el gerente con la gerente de Administración y Finanzas, se juntaron y dijeron, oye, en realidad tenemos muchas cuentas por cobrar que no nos pagan. Primer punto, ustedes que, yo creo que la mayoría de ustedes tuvo contabilidad conmigo. ¿Qué pasaba cuando una cuenta por cobrar llegaba un compadre y le decía, oiga, no le voy a pagar? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Eso, pérdida por incobrabilidad. ¿Contra qué? Contra la cuenta por cobrar en sí, que la tengo que eliminar, la tengo que dar de baja, ¿se acuerdan? Eso es algo que ustedes manejan muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que yo castigo una cuenta, la utilidad se me da a pique. Entonces se juntó, literalmente fue así, se juntó el gerente, la gerente de finanzas, el informático y, si no me equivoco, el administrativo contable. Y empezaron a decir, ¿qué hacemos? Porque esta cuestión en realidad nos está ensuciando mucho. Y empezó como algo muy sutil y salió la siguiente idea con el encargado de ventas. Oye, nosotros por ley, si no nos pagan algo a, no sé, 90 días, necesariamente tenemos que llevarlo a gasto por incobrabilidad. Pero ¿qué pasa si nosotros les damos más plazo a los clientes? Lo llevamos a gasto, a pérdida, ¿o no? No. Entonces ahí empezaron a esto de como que te autoengañar y un poquito decir, oye, pero entonces démosle más plazo y cobrémosle incluso un interés. De hecho, el problema no estaba en la cantidad del interés, el problema estaba en lo que decía su compañero, de que se estaban haciendo repactaciones sin tener el visto bueno de cada uno de los clientes. Y así fue como saltó. Empezaron a llegar porque muchos clientes empezaron a decir, pero compadre, no me lo sigáis cobrando, mándame de com, llévate los productos, pero no me hagáis la repactación. Entonces muchos clientes decían eso. Decían, iban al CERNAC, de hecho en esa época, no tengo certeza, pero estoy casi seguro de que en esa época se creó el CERNAC financiero por esto. No sé si ustedes saben, pero existe el CERNAC normal y el CERNAC financiero para este tipo de cosas. Entonces, fueron al CERNAC a decir, oye, me están repactando deuda. ¿Y qué fue lo que dijo el CERNAC? Dijo, oye, esto se está repitiendo. Llega gente en donde les repactan deuda y se la repactan con interés bajo, pero se la están repactando unilateralmente. Es decir, sin convenio de las dos partes. ¿Y qué fue lo que dijo el CERNAC? Dijo, a ver, espérense. Levantó la mano y llamó a la Superintendencia de Valores y Seguros, que son quienes auditan a todas las empresas que transan en bolsa. Llamó y le dijo, compadre, hay un cabro tuyo que me está dejando la cagada. Están todos reclamando contra él. Revísalo. Y preguntó a la superintendencia, ¿dónde reviso? Las cuentas por cobrar. Y ahí la superintendencia fue a revisar las cuentas por cobrar. ¿Y qué se dieron cuenta? ¿Qué encontraron? Que habían cuentas por cobrar de hace años. O sea que evidentemente había que llevar la pérdida. Ahí podríamos decir que es como primera parte, primer acto. Hasta ahí queda. Y donde, en el fondo, ¿quién castiga ahí? ¿Fue algo negligente? Sí. De hecho, es que esto yo creo que no lo van a creer. Los ejecutivos que hacían esto les daban premios por ser de los mejores retail del Chile, de Latinoamérica, los que más crecían a nivel de utilidad. Yo creo que de verdad no se acuerdan, pero eran rockstar los compadres. De verdad, pero si eran así,
eran compadres que se ganaban. Yo me acuerdo en esa época que vinieron a Viña cuando les entregaron el premio Icare, que es uno de los mejores premios de empresarios de Chile. Una locura. Y ahí terminó ese punto y dijeron, chuta, que la cagada, ya. Hay que reajustar la utilidad. Ya se hizo un asiento contable gigante, pérdida por incobrabilidad contra cuentas por cobrar, se sacaron todos esos activos que son cuentas por cobrar, se llevaron a pérdida. La utilidad se vino a piso. Pero ahora viene lo que a mí me interesa. ¿Qué pasó cuando la utilidad se vino a piso, pero así? O sea, tenían, no sé, utilidades de alrededor entre 4.000, 5.000 millones al año, tuvieron pérdidas de 50.000 millones. ¿Qué pasó con el precio de cada acción? Algo lo que decía Ari. Y le voy a dar datos más exactos. Costaba 24.500 APP, empezó a costar 180 pesos. De verdad, un dato objetivo. No es expresión. Imagínense lo que pasó. Está bien, uno puede decir perfecto, que la embarrá. Pero lo que vino después fue catastrófico. Porque ¿quién compraba acciones ahí? Cualquier persona. Personas naturales que tenían sus ahorros, habían invertido, no sé, 20, 30 millones, que habían ahorrado, gente de mucho esfuerzo, que ahorró toda su vida, habían comprado precios que el banco, el ejecutivo de inversiones del banco, les decía, oye, invierten estas acciones que vienen subiendo muy bien. Compraron y habían invertido 50 millones y ahora valían 500 lucas. El mismo dinero. Fue una locura, fue catastrófico, de verdad se los digo. Ustedes eran muy chicos, no lo vivieron, pero fue una cuestión, una catacombe, pero gigante. ¿Y quién más compra mucho en Chile? ¿Qué entidad? Dígame. Mari. AFP. Exactamente. ¿Qué es lo que hacen las AFP para que ustedes entiendan? Si la AFP no es es un mecanismo muy simple. A las AFP les pasan plata todos los meses. Millones de millones de millones. ¿Y qué es lo que hacen los ejecutivos de la AFP? Compran acciones. Eso es. Compran acciones, bonos, diversifican, hacen todo un tema. Y más encima, por ley, tienen que invertir gran parte en Chile. Aunque en Chile no sean las mejores acciones, tienen que invertirla en Chile. Miren, para mí es una cuestión súper ineficiente. Pero bueno, ahí no nos vamos a meter porque ahí se supone que hay un efecto un poquito más económico, de que el dinero se mantenga en Chile y todo el tema. Pero bueno, o sea, por ley. ¿Y qué es lo que hacía la AFP? Sus ejecutivos, que en general pueden ser egresados de acá, o pueden ser gente con mucho estudio, comprar acciones en la Polar. ¿Y qué pasó? Habían invertido 50 millones de dólares y ahora valía nada, valían 500.000 dólares. ¿Qué creen que pasó? El ahorro se fue a piso. Pero adivinen, la AFP, adivinen contra quién se fue. ¿Contra la Polar? ¿O no? En gran medida contra la Polar, sí. Sí, en parte. Pero ¿se acuerdan lo que yo les había dicho la clase pasada? De que en los instrumentos de renta fija al menos, habían un compadre clave ahí. ¿Quiénes eran? Pero ponga su micrófono, pues. Las clasificadoras de riesgo. Exacto. Cuando son empresas bastante más chiquititas, como esta, que no es que sea chica, pero no es una multinacional para que pueda pagar una clasificadora de riesgo, en estricto rigor, la superintendencia, al ser una empresa que transa en bolsa abierta, le exige que sus estados financieros estén auditados por una empresa auditora. Y esa empresa es la que pone la firma ahí, y dice, yo acredito que estos números son reales. Cáchense la responsabilidad que hay. Es una cuestión sumamente delicada. ¿Y cuáles son las tres grandes empresas que yo les he mencionado durante gran parte del curso en Chile? Deloitte, Price, EY. ¿Estamos? Esas son las tres grandes empresas auditoras y que están inscritas para poder auditar y para poder llegar y decir, sí, yo digo que estos números son fidedignos. Ese compadre hizo mal la pega, ¿no? ¿Sí o no? El que ponía la firma ahí hizo mal la pega. No auditó bien. Y de por medio hay responsabilidades civiles, po. O sea, esos compadres deberían ir presos porque hicieron mal la pega. Es lo mismo, y este ejemplo lo he dado siempre, es lo mismo a cuando un edificio se cae, el ingeniero civil, el civil, como los conocemos acá, que pone la firma y dice, sí, hay suficiente hormigón por fierro, por metro cuadrado, y si el edificio se cae, él tiene una responsabilidad civil de por medio. Lo mismo pasa con la empresa auditora, po. Si no puede ser que pongan la firma por nada, po. Ellos lo que hacen es eso, verificar que los datos que están ahí son verdad.
No sé si me van siguiendo. ¿Van entendiendo el caso? Oiga, pues, ¿me van entendiendo? Entonces, teniendo eso claro, yo en la hora anterior abrí. Esto salió hace unos días. ¿Qué creen que hizo el CERNAC con Price? Le pasó una multa. ¿Qué es lo que hizo esta empresa consultora? ¿Ustedes saben qué pasa en el sistema judicial chileno cuando un juez cualquiera les dice algo? ¿Qué pueden hacer? Ponga, pues. Claro. Exacto, hay muchos juzgados, no sé, yo no me manejo bien con esos números. Supongamos que son 100. Si es que cumple ciertos requisitos, pueden apelar y van a una segunda tanda. ¿Y cómo se llama esa corte? Es exactamente, que son bastante menos y son jueces un poquito más senior que los han ido eligiendo. Y si es que la corte de apelaciones, que se demora 2 años en que te tramiten, tú sigues estando en desacuerdo. Si es que cumples ciertas condiciones, ¿a dónde van? En tercera instancia, ¿dónde pueden ir? A la Corte Suprema, que ahí están los compadres, los jueces más capos de Chile, y que los pone, por ejemplo, 2 los designa el presidente, 3 los designa el Senado, 1 lo designa la Cámara Baja, etcétera, etcétera. Que son los compadres más capos en donde dicen, sí, mira, ¿sabéis qué? Yo digo que realmente esto tiene que ser así porque se aplica al derecho en Chile, etcétera. ¿Ya? La decisión de la Corte Suprema salió hace 4 días. Yo siempre trato de tener las noticias más recientes. Hace 4 días salió la decisión final. ¿Y qué es lo que dice? Corte Suprema falla en contra de PwC, que es Price, la empresa auditora, y exige compensar a la AFP Capital y Provida. ¿Por qué? Porque esas son empresas que invirtieron dinero pensando que los estados financieros estaban bien hechos. Y como estaban mal hechos, culpó a la empresa auditora. ¿Me va siguiendo? El socio principal de la auditora, Renzo Corona, dijo que lamentamos esta situación, estamos analizando con nuestros abogados la referida solución del máximo tribunal y sus alcances, mientras que la Polar envió esta mañana un hecho esencial a la Comisión del Mercado Financiero, indicando que no es posible por el momento cuantificar el monto que deberá indemnizar a la ANSEF. ¿Cacharon o no? ¿Por qué les digo todo esto? Esta fue una noticia que salió hace 4 días. ¿Tiene algo que ver con lo que está pasando ahora en la Polar? Nada. Es una noticia netamente extra. Pero así todo, ¿qué creen que pasó con la Polar, con las acciones hoy? Se fueron a piso por una noticia que había pasado hace 12 años. Sí, por efecto rebote siempre, pero esta fue la noticia, el papel de la compañía, se le llama el papel al valor bursátil de la compañía, cayó más de 20%. ¿Qué quiero llegar con esto? Las acciones tienen mucho de especulación. Miren el ejemplo, alguno de ustedes debe ser algo futbolero. ¿Ustedes vieron cuando en la Eurocopa un futbolista muy conocido de Portugal, por no decir nombre, tomó una Coca-Cola y la tiró para el lado? ¿Cacharon eso? ¿Alguien no cachó? ¿Te cachó lo que pasó ahí o no? ¿Usted? ¿Qué pasó con el precio de la acción? Se bajó un 1%, pero la valorización bursátil total cayó billones y millones, billones de dólares. Imagínense lo importante, con un hecho, con algo involuntario para eso, sin querer hacer daño, sin nada. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan entendiendo. Las acciones, la renta variable en general, tiene una posibilidad de cambio extremadamente extenso, mucho, mucho por especulación. ¿Estamos claros? ¿Qué entienden por acciones? Ser dueño legal de una organización y por ende tener derecho a lo que genere. Punto. ¿Cómo se determina su valor? Ahí podríamos estar días completos. Lo importante es que ustedes vayan teniendo criterio. Dígame. Me acordé de otra noticia que era la empresa Avianca, había como había un problema de la reorganización, etcétera, etcétera, y había como perdido el valor de los papeles, no sé. Entonces, como, ¿ahí qué pasa, por ejemplo, con los que tenían acciones y todo eso, no? Pierde el valor. Usted lo compró en 5.000, ahora su acción, si es que la quiere vender en el mercado, vale, no sé, 2.000. Eso es así de Pero, ya. impresionante.
Incluso, y esto es algo que se me va ocurriendo ahora y no lo dije antes, ¿qué pasa cuando alguien toma una decisión y ya sabía que iba a pasar algo? Por ejemplo, miren lo que les voy a decir. ¿Qué pasa si uno de los directores, uno del directorio que ya sabe que se va a hacer algo, compra o vende acciones teniendo esa información? ¿Cómo se llama eso? Eso es información privilegiada, ¿no? Exacto. Y aunque sea involuntario, no lo pueden hacer. O sea, un director se dice, oye, es que yo igual quería comprar acciones, aunque no supiera esta noticia, no importa. Por el hecho de ser director, no puedes comprar acciones de eso hasta que termine la sesión de directorio. Después del resto. Eso es información privilegiada. Oiga, pues. Ya, entonces, para que tengamos muy claro eso es lo que nosotros tenemos que entender de las acciones. ¿Cuáles son los beneficios de tener una acción? El poder recibir las utilidades. Ahora, ojo con esto. ¿Quién decide cuántas utilidades se entregan? ¿Quién? ¿Quién? Pero pongas un... El directorio. Ay, mira, no sabía. El directorio, sí. ¿Y quiénes están en el directorio? ¿Quiénes? Accionistas mayoritarios. Los mismos accionistas. Por lo tanto, los que tienen acciones que pueden estar en el directorio se llaman acciones preferentes. ¿Por qué? Porque el puro hecho de que tengan potestad de decidir cuánto se va a repartir es pero una prioridad inmensa en relación al resto. Sí, dígame. Profe, pero aún así ese directorio tiene que estar, No está le obligado, escucho, pues. el directorio está obligado a entregar un cierto porcentaje anual Sí, de utilidad. una muy buena pregunta. Sale un poquito más adelante. En Chile al menos están obligados a repartir el 30% de la utilidad. Sí, imagínense. Mira. Ya. Sigamos avanzando. Esto era como la parte introductoria para que a ustedes les vaya quedando más clarito. Ahora, tal como les decía, una acción es un instrumento financiero que posee un derecho sobre el excedente de los flujos de caja resultante de la empresa. Eso es. Cuando uno tiene una acción, ¿qué derecho le posee? El que cada vez que los flujos de caja excedentes se quieran retirar, le va a llegar una parte. ¿Cómo se llaman esos excedentes? Dividendos, exactamente. Dividendos. Exactamente, dividendos, para que tomen nota. ¿Y quién decide? El directorio. Las acciones que permiten tener un director se llaman acciones preferentes. Las acciones normales o que no tienen algún tipo de preferencia o no tienen nada específico extra se llaman acciones ordinarias o comunes. ¿Qué? Pero al final, porque las preferentes como que después desaparecen, ¿o no? Es que ya, lo que pasa es que en la práctica, no es que desaparezcan. En la práctica normalmente todas son ordinarias. Y el que tiene suficientes acciones ordinarias puede poner un director. Entonces se le llama que sus acciones terminan siendo preferentes, pero porque al juntar muchas ordinarias tuvo la posibilidad de poner un director. ¿No? Vamos a hacer como que pasó piola. ¿Quedaron claros? ¿Estamos? ¿Estamos? Ya. ¿Están entendiendo un poquito cómo funciona esta cuestión? Ahí tenemos las preferentes, las ordinarias, ya. Ahora por primera vez nos vamos a empezar... Ah, no, espérense, me falta explicarle algo más. Siempre me gusta a mí explicar esto, todos los semestres voy cambiando de ejemplo, pero ahora de acá hay gente futbolera, ¿no? ¿A usted le gusta el fútbol? ¿Sí o no? ¿Y alguno de los 3 clubes grandes? Ya, ponga su micrófono, ¿sí o no? Sí, pero es muy subjetivo los tres clubes grandes. ¿Y usted, Ari? ¿Quién o qué? No, me va a torrar. No, bueno, a mí me gusta mucho, por eso lo he estudiado mucho, ¿ya? Me gusta mucho cómo se interactúan. ¿Alguien más es medio futbolero? ¿Le gusta? ¿Usted? ¿Sí? ¿Y qué de los 3? La U me gusta igual. ¿Sí? Ya. Lo que les quería contar muy a grandes rasgos, pues solo para interiorizarles, para darle una pequeña pincelada de cómo se están manejando. ¿Qué tipos de sociedades están manejando los clubes de fútbol? ¿Las anónimas? Sociedades anónimas, muy bien. ¿Y las sociedades anónimas qué tienen que ver con esto? Son lo mismo, son acciones
acciones preferentes, pagan dividendos, hay un directorio. ¿Qué pasa por qué les daba el ejemplo de los 3 equipos más grandes? Porque funcionan de forma muy distinta. ¿Qué pasaba con Azul Azul? ¿Qué pasaba hasta hace poco? ¿Quién era el controlador? ¿Se acuerdan o no? Usted pues, ¿quién era el controlador? Pero digan. No me acuerdo la verdad, pero sí hubo un problema porque creo que había un socio mayoritario. Que tenía el 75%. Sí, entonces Ya, decidía él era el solo. grupo Solari. Bueno, ustedes saben, me imagino, que están estudiando lo que están estudiando, me imagino que más o menos se manejan con los grupos económicos en Chile, el grupo Solari, el cuarto grupo económico, que se subdividió en 3 entre la familia Heller y los 2 demás del Solar. ¿No es cierto? ¿Estamos? Ya, la familia Heller, que es la que tiene, de hecho que después fue presidente de ese club, el encargado directo, ellos tienen medios de comunicación, Mega, 3, 4 radios y un par de diarios más, tienen transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, para que vamos a entrar en ese detalle. Dentro de eso que tienen, eran dueños del 75% de Azul Azul. ¿Cuánto poder creen que tenía en ese directorio? Hacía absolutamente todo lo que quería y lo que no quería. Porque solos tenían la posibilidad. ¿Qué pasa en blanco y negro? ¿Y por qué? ¿Qué pasa en blanco y negro? Dígame, usted, ¿tiene cara de futbolero? ¿Cómo no? Pero tienen que meterse ahí a ver la acta de accionistas, es muy entretenida esa cuestión. ¿Qué pasa, pues? Dígame. Lo que sé yo, son como muchos grupos chiquititos. Ya, son al menos 3 grupos. Uno que viene por estatutos, que es el club social, que tiene 2 de los 11 votos del directorio, y luego quedan 9 asientos extra que se dividen entre los principales accionistas. De esos 9, 4 los tiene el grupo de un empresario del sur, para no dar nombre. No, que fue presidente antes. Los otros 5 los tiene un empresario de acá. Otro los tiene el mismo dueño de la Polar. Para que después lo googleen. Pero no puedo dar más datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Siempre están entre que se no coluden, pero se ponen de acuerdo con los chicos, después se agregan, después salen, después de 2 meses quieren sacar al presidente, después eligen a otro, y se están agarrando las mechas y hace una ineficiencia tremenda. Y en cambio, ¿qué pasa con Cruzado S.A.? Usted tiene cara así, medio más de ese estilo, como de ir más para arriba. ¿Lo cacha o no? ¿Y qué pasa en el directorio? Pero, ya bueno, y en Cruzado S.A. es algo mucho más armónico, mucho más tranquilo y existen pautas de largo plazo. Siempre doy esos 3 ejemplos distintos y de hecho son sociedades anónimas, tienen directorios, tienen grupos económicos, tienen acciones preferentes ordinarias, pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? Se terminan agarrando para todos lados y hay mucha diversidad en eso. ¿Estamos? Eran algunos ejemplos para que ustedes estén claros. Volvamos con los tipos de acciones. Miren, pongan mucha atención. La primera frase que está ahí, ustedes la deberían saber manejar hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado. Miren lo que les voy a leer. El valor del dinero en el tiempo nos permite valorizar prácticamente cualquier instrumento financiero con el valor presente de su flujo futuro. ¿Estamos claros con eso? ¿No hay ninguna duda con eso? ¿O alguien tiene una duda con eso? ¿Estamos? Oiga, pues, ¿estamos? Ya. ¿Qué es lo que pasa? En las acciones, los dividendos son su flujo futuro. Pero ¿usted sabe cuántos dividendos se van a repartir por cada acción el próximo año y después? No se sabe. Por lo tanto, al tiro, estimación. Estimación, listo. No vamos a poder, por lo tanto, ya ustedes olfatean de que esta forma para renta variable es mahometana. Al tiro. Los dividendos son desembolsos de efectivos o de otras formas que una empresa realiza normalmente. Ojo con esto. ¿Por qué les digo que son desembolsos de efectivo o que se hacen de otras formas? ¿Qué otra forma uno puede pagar dividendos? ¿Han escuchado otras formas o no? Dígame. Acciones preferenciales. Exacto, o más que con acciones preferenciales específicamente, haciendo nuevas emisiones de acciones y se les pagan con esas. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, se hacen nuevas emisiones de acciones y le dicen, mira, compadre, en la siguiente emisión de acciones, en vez de que tú desembolses, no sé, 5 millones de pesos, yo te voy a pasar acciones equivalentes a 10 millones de pesos para no sacarle liquidez a la empresa.
Eso se tiende a hacer cuando las empresas no tienen suficiente liquidez o incluso para dar algún tipo de beneficio a los socios actuales, ¿ya? Entonces se pueden pagar con liquidez, con efectivo, o eventualmente se pueden pagar con nuevas emisiones de acción. En realidad se les puede pagar con cualquier cosa, pero generalmente pasa con esas dos. En Chile, el pago mínimo de dividendos es 30% de las utilidades del periodo. Por allá lo había dicho usted, ¿o no? ¿Usted? Gonzalo. Había dicho eso, ¿no? Lo había dicho muy bien, pero concéntrese, pues. Que en Chile el pago mínimo de dividendos es 30% de las utilidades del periodo. Ojo con eso. Eso es clave. Yo les podría perfectamente preguntar, oiga, ¿a quién afecta eso? ¿O para quién se hizo? ¿Para proteger a quién? Dígame, Ignacia. Las acciones se pueden recibir como con liquidez y con qué más. Y O sea, como con efectivo y con... o en la próxima emisión de acciones, a usted le podrían decir, ¿sabe qué, Ignacia? Yo no, este año no le voy a pasar sus dividendos. Pero la próxima vez que yo emita acciones, le voy a dar un equivalente en acciones extras a usted. Entonces, oiga, pues usted, ¿quién me iba a decir? ¿Usted me lo iba a decir? A los accionistas. ¿A quiénes? Pero muy bien, ¿a quiénes principalmente? ¿A los accionistas mayoritarios o no? No, a los clientes. ¿Ah? Dígame, pues, o no quiere participar. No sé. No, ya No no. sé qué tipo de accionista. Generalmente eso ayuda a los pequeños accionistas. ¿Por qué? Porque los pequeños accionistas generalmente tienen acciones ordinarias. Es decir, no tienen voz ni voto en el directorio. ¿Y qué pasa si el directorio dice, no emitimos acciones? O sea, no emitimos dividendos. Y el año siguiente de nuevo, no emitimos dividendos. ¿Qué va a pasar? Son accionistas que están, pero nunca reciben nada a cambio. Entonces, ¿qué fue lo que dijo la superintendencia? Al menos en Chile, yo creo que es bastante alto para que sea un mínimo. Al menos mi percepción, en otros países es cero, pueden no distribuir nada. ¿Qué es lo que pasa? Los pequeños que no interfieren nunca en el directorio van a recibir siempre al menos un 30% de las utilidades van a ser repartidas. Dígame. Por ejemplo, ¿un accionista mayoritario puede hacer un retiro sin repartir utilidad a los accionistas minoritarios o eso no se puede? Depende de los estatutos. Generalmente el mayoritario, no digo que tiende a abusar, pero generalmente tiene bastante poder. Podría ser si es que los estatutos lo permiten. ¿Ya? Estamos. Sigamos avanzando. ¿Sí? Entonces, ya, pero lleguemos al tiro esa. Por lo tanto, anoten esto es clave. Vamos a tomar primero dos grandes supuestos. Uno, una acción se tiene a perpetuidad. ¿Anotaron? Dos. Y este 2 es momentáneo, porque vamos a ver el caso 2A y 2B, por ejemplo. 2A no tiene crecimiento, es decir, el dividendo se mantiene. Ese es 2A. ¿Estamos claros? Vamos a primero analizar el 2A. Si es que tenemos algo a perpetuidad y no va a cambiar nunca el dividendo, ¿a qué se parece? Aquí. A una perpetuidad, perfecto. A una perpetuidad sin crecimiento. Ojo con lo que les voy a decir. Este dividendo que está acá es el mismo en 0, en 1, en 2, en 3, en todos los periodos. Pero ¿a qué periodo hace referencia específicamente si es una perpetuidad? No, al 1. Porque una perpetuidad, ¿dónde deja el valor presente? Una perpetuidad, una anualidad, ¿en qué periodo? ¿En qué periodo? Dígame, pues. Dígame. Lo he estudiado. Todo antes del primero, ¿no? Uno antes del primer pago, muy bien. Por lo tanto, implícitamente, esa es una pregunta netamente conceptual. Yo se la podría preguntar, y así con algo así de básico. Y ahí al tiro empiezo a cachar cuando no. En uno, da lo mismo cuando sea. Lo importante, o sea, el de ser uno antes de un año más en el fondo, de un periodo más. A eso se refiere. Entonces, esto que está acá, que es el precio de la acción hoy, por eso el precio en 0,
es igual a dividendo, porque son todos los dividendos iguales, dividido la tasa. Oiga, concéntrense, pues. Esta fórmula que está acá, vamos a llamarla de ahora en adelante, el precio que sale con esa fórmula, vamos a llamarlo precio justo o precio fundamental. Anote, anote. Precio justo o precio fundamental. ¿Por qué se le llama así? A ver, anoten, terminen de anotar mejor. Ya. ¿Por qué se le llama así? Se le llama precio justo porque ¿qué pasa si toda la gente en el mercado hiciera este mismo cálculo? A todo evento valdría ese valor la acción. Esa es la explicación. Por eso se le llama precio justo o precio fundamental. De hecho, ya, ahí sí. En el ejercicio anterior, que es un ejercicio muy básico, pero que lo van a tener ahí, lo que se logró encontrar es el precio justo o valor fundamental. Este es el precio que debería tener la acción si se cumplieran los supuestos y si el mercado tuviese toda aquella información. Es decir, ¿cuáles eran los supuestos? Que se mantiene a perpetuidad y que el valor no cambia. Si se mantienen los supuestos y todo el mercado supiera esa misma información, a todo evento siempre valdría lo mismo esa acción. ¿Me entendió? Estamos. Dígame. Y más, por eso las corredoras cuando hacen como las recomendaciones dicen como precio objetivo a 12 meses, siempre es como al año. Esa es la razón. Tal cual. Tal cual. Sí, sí. Es que en la fórmula, si se da cuenta, todas las fórmulas han sido con P0. Y P0, el 0 es en tiempo 0. Ahí sí. Y lo último, para ya terminar, oigan, y el miércoles jueves no hay clase. Está como para hacer un controlcito a la vuelta. ¿Qué cree Ignacia? Miércoles jueves no hay clase. Podríamos hacer un controlcito. ¿No? Pero es que si no van a estar muy. Pero es que si no van a estar muy perdidos. Miércoles jueves. No, nunca lo ¿qué pasa? ¿Te das cuenta? Uno le da un poquito al tiro. No, el viernes es feriado y miércoles y jueves no hay. La universidad decidieron no hacer clase. También es feriado, sí, 17, ¿o no? El jueves. No, el viernes 17. ¿El viernes 17? Sí, pues. Ah, ¿verdad? Mejor entonces. Sí, se aparece en el calendario. Yo creo que es como para hacer, pero le gustaría un controlcito, ¿no? Para estimularse como desafiante. No, pero no por décima, sino que por. De verdad, pues así como un. Sí, pues. Serían tres, pues, pero uno complicado. En el fondo, es que si no van a llegar, vamos a tener que pasar todo de nuevo el martes. Si llegan perdidos cuando no los pierdo una semana y hasta el tiro todo de cero. Si es que llegan, porque después empiezan como a retomar de a poco. Ya, bueno, no voy a darle una vuelta, voy a hablar después con los demás delegados. Ya. Y lo último que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Hay uno prendido? Ah, ya. Ah. Ojo. Sí, quedan 2 minutos, 2 minutos. Esta diapositiva. Entonces, y por último, lo que ustedes tienen que entender es que como el dividendo no es conocido, lo vamos a llamar esperanza de dividendo. Esa es la única sutileza. Y esto que está acá, los compadres que dijeron de que con esta fórmula era la óptima, son Gordon y Shapiro. Gordon y Shapiro. Entonces yo muchas veces las pruebas, de hecho las pruebas que siempre les digo, de acuerdo a la fórmula de Gordon y Shapiro, ¿cuánto debería valer la acción? De acuerdo a no sé, los supuestos de Gordon y Shapiro, que ustedes ya hasta se los dicté. De acuerdo a los supuestos de Gordon y Shapiro, ¿qué debería pasar? ¿Estamos claros? Gordon y Shapiro, Gordon y Shapiro. ¿Ve? No, si la rebeldía de estas generaciones. Dígame. Eso, son los compadres que dijeron, miren,
Esta es la mejor forma de valorizar acciones. Y ya vimos todo un cuento del por qué. ¿Estamos claros? ¿Entendido? Ya. Lo dejamos hasta acá. El martes partimos con crecimiento, anualidad y perpetuidades con crecimiento, que están acá, que son las que vienen. Y algo que me interesa mucho, ojalá no perderlos, es, vamos a ver lo que es el payout y las posibilidades de crecimiento. Eso. Rendimiento sobre dividendo, costo de capital, etcétera, etcétera. Matamos eso y espero empezar un ejercicio para que no queden tan botados para que está conociendo, se van a lanzar hasta...